Muy buenas, soy Tino, desarrollador del equipo de Calabs, y hoy estamos aquí en el podcast para ver desde dentro STX, la bolsa de valores 3.0, cuál es la visión estratégica que hay detrás de esto y cómo ha sido el proceso de desarrollo dentro de Calabs. ¿Quién mejor para hacer esto que el CEO y cofundador de STX, Javier Tordable? Hola, Javier. Hola, Tino. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué es STX y cómo nace la idea? Pues STX es un proyecto con el grupo B2Me en el que decidimos crear una nueva infraestructura de mercado que cambie el paradigma de la negociación de acciones y bonos. Eso viene de una regulación, que lo primero es que la regulación te lo permita, de Europa, el Pilot Regime DLT, para blockchain o DLT, Distributed Ledger Technologies, o en español, tecnologías de registro distribuido. Y vemos la oportunidad de reducir los costes en un 90% en comparación a las bolsas tradicionales, y vemos la oportunidad de traer los beneficios de la blockchain, es decir, liquidación automatizada, atómica, es decir, instantánea, mercados 24/7, negociación sin intermediarios, para aplicarlo a un mundo tradicional de muy pocas innovaciones en los últimos 20 años, que es el mundo de las bolsas de valores. Este es el proyecto, y para eso necesitábamos expertise en tecnología blockchain, que es ahí un poco donde entrasteis vosotros. Claro. Claro, y aquí estoy pensando yo en qué nos viene a la cabeza en Decalabs cuando recibimos esta propuesta de Bit2Me y de Javier de construir una bolsa de valores con toda la parte de la regulación tradicional, que hasta entonces y hasta hace muy poco tiempo, ¿no?, que ha ido saliendo la regulación, veíamos como algo muy hermético y muy poco compatible con el resto de ecosistema blockchain, de finanzas descentralizadas y otros proyectos que veníamos más acostumbrados a hacer también en Decalabs. Y claro, pues surge la pregunta de cómo unen estos dos polos opuestos, ¿no?, que uno puede pensar que son polos opuestos, cuáles son sus sinergias y cuáles son los puntos donde quizá no se llevan tan bien. ¿Qué opinas tú de eso? Pues sí, esa fue la gran preocupación. O sea, yo me he asociado con la gente DeFi, ¿verdad? Que todo es todo descentralizado, todo vale. Y yo soy un tipo TradFi, de bolsas de toda la vida. He estado 25 años, 15 en la bolsa alemana, y he montado 3 bolsas. Esta es mi 4ª bolsa. Pero efectivamente, ¿cuál es el meridaje de esos dos mundos, ¿no? Porque desde el punto de vista de regulación no hay atajos. Teníamos que sacar las mismas licencias, la de agencia de valores y la de bolsa, pero teníamos que utilizar una nueva tecnología. Entonces yo necesitaba expertos de tecnología en blockchain, porque de alguna manera yo pensaba que yo y mi equipo traíamos la parte de conocimiento de mercados, ¿no? Y digo, pues esto será muy fácil. Les vamos a explicar cómo es un mercado, la formación de órdenes, la creación de un libro centralizado de órdenes, los 3 tipos de órdenes, el algoritmo de casación, y oye, pues ellos que programen todo esto. Que se vayan apañando, el ¿no? que programa en C++ y Python, pues en blockchain, ¿no? Yo lo de blockchain sabía muy poco hace 2 años. Ahora sigo sabiendo bastante poco. Pero bueno, ese fue el approach. Expertos de programación en tecnología de registros distribuidos, mezclándose con expertos de mercados, para conseguir hacer esa bolsa 3.0 que fuese tan eficiente y tan barata. Y la verdad es que cuando nos reunimos por primera vez en julio del 2023, pues vimos lo cercano que estábamos, pero también lo alejados que estábamos, porque efectivamente los programadores de Calabs tenían que aprender lo que era un mercado, y nosotros teníamos que aprender lo que era la tecnología de registro distribuido. O sea que fue un viaje apasionante, sinceramente, pero también pues fue complicado, ¿no? Porque tuvimos que preguntaros muchas cosas, y vosotros al principio tuvisteis que preguntarnos muchas cosas, que os tuvimos que enviar documentos de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, aprender cuál es el algoritmo de órdenes, cuál es el primero. Entonces, eso para mí era muy obvio, porque lo había visto, pero trasladarlo eso a programación, pues no lo sé cómo vosotros lo habéis hecho. O sea, cómo... Sí, no, desde luego han habido muchas curvas por varios frentes, por lo complejo que es el producto de esta manera, ¿no? Me recordaba, mientras que lo estabas diciendo, a este punto, ¿no?, de
qué representan los usuarios en la plataforma, qué cosas pueden hacer, qué cosas no, y dónde se unen estas dos tecnologías que veníamos viendo el entorno blockchain como un entorno despermisionado, donde el usuario se conecta a la plataforma con sus wallets de autocustodia y a través de eso puede hacer lo que la plataforma le permite. Pero claro, nos encontramos con una regulación que nos requiere que esa parte despermisionada de la que veníamos más acostumbrados tengamos que hacerla mucho más permisionada en los dos puntos que quizá pueda haber dentro de la plataforma, ¿no? Que es la emisión de los tokens de los productos y luego también de la propia custodia de los activos por parte de los usuarios, ¿no? Si hacemos memoria y volvemos al 2023, me acuerdo bien de las reuniones kilométricas que teníamos discutiendo sobre el sexo de los ángeles y cómo podíamos hacer una solución de autocustodia para usuarios finales que cumpliese con todo lo que tenía que cumplir, y finalmente optamos por dejar tecnológicamente todo preparado para ese caso de uso eventual, pero adaptarnos a la plataforma de momento en tener la custodia de los usuarios finales dentro de la Eso fue un reto, eso realmente, el mezclar esos dos mundos fue un reto porque, claro, el mundo blockchain todo abierto y público, y claro, en el mundo de los instrumentos financieros y las infraestructuras de mercado, necesitamos encontrar el culpable de las cosas y lo tenemos que hacer inmediatamente. Entonces necesitamos... claro, aquí la terminología blockchain para mí era muy graciosa, ¿no? Porque cuando vosotros hablabais de wallet, nosotros hablamos de custodia. Redes permisionadas, digo, hostia, pero esto es una red privada, ¿no? O sea, no, descentralizado, pero al final tienes un poco el control. Entonces, al final teníamos que encontrar una manera que fuese sacar todo el potencial de una red pública permisionada blockchain sin poner en riesgo la integridad del mercado y poder darle a nosotros mismos como entidad reguladora y al regulador, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las herramientas para supervisar y llegar hasta el final en cualquier tipo de problemática de operativa del mercado. Ver los movimientos de precio, controles prenegociación, los trading holds, cuando un mercado baja demasiado un porcentaje, pararlo. Pero claro, ¿desde cuándo? Si es un mercado 24/7, no hay sí, apertura y cierre de mercado. Y esto para personas, porque tradicionalmente en los mercados de bolsa del mundo las personas nunca son miembros directos. Compramos acciones a través de bancos y brokers, pero nunca somos miembros. Aquí STX, las personas son miembros directos. También pueden hacerlo las personas jurídicas. Y hay intermediarios si se quiere, pero las personas pueden hacerlo directamente. Entonces, el poder meterlo todo esto en una tecnología solo podía ser blockchain, que es la única que por persona, sí, los famosos smart contract accounts y demás, ¿no? O sea, yo creo que al principio estabais escépticos de cómo poder hacerlo, pero luego visteis que la única manera de hacer lo que queríamos era con vuestro expertise y vuestra tecnología, y eso me pareció increíble, sí, la verdad, esa evolución. Además, yo creo que hicimos un speedrun, ¿no? Que cuando te acabas un juego muy rápidamente después de... Pues nosotros hicimos un speedrun de las finanzas descentralizadas en toda esa definición de cómo tenía que ser el sistema dentro de STX para el casamiento de las órdenes, qué parte es off-chain, qué parte es on-chain, y finalmente terminó pasando lo que ocurrió al principio de cuando surgió DeFi y los protocolos, donde decíamos, ahora tenemos una tecnología donde lo podemos meter todo en blockchain, y enseguida nos fuimos dando cuenta de, oye, vamos a meter cosas en blockchain, pero quizá no todo ni es necesario ni podemos ir metiéndolo en blockchain, ¿no? Y al final, después de eso, terminamos teniendo una ejecución de órdenes on-chain, con toda la parte de conciliación, que ya nos olvidamos de las finanzas tradicionales y delegamos dentro de la tecnología, en la atomicidad, pero también pues toda la parte anterior a eso del permisionado, de los controles, de ese panel de administración que yo sé que a ti te encanta, kilométrico dentro de la plataforma, con todas las cosas que se pueden controlar, tanto de usuarios y de mercados. Y al final eso creo que es una sinergia bastante chula. Es muy buena porque entendisteis muy bien
los mercados al final son tres fases, ¿no? La ejecución y la liquidación. O sea, primero se negocia, comprobando un precio. Cuando se acuerda, eso luego tiene que liquidarse. Y luego, entre medio, hay una fase que se llama compensación, que es valorar los riesgos que todo el mundo está tomando, ¿no? Entonces, entendisteis muy bien que la negociación de entrada de órdenes podía ser... No era necesario que estuviese on-chain, que podía estar fuera. La liquidación claramente tenía que estar on-chain, en la blockchain, porque además permitía que la tercera fase, que es la de compensación, estuviese embedida en la de liquidación. Es decir, si no tienes dinero y lo veo en la blockchain, no puedes comprar, y no hay riesgo de impago, porque si no tienes dinero nunca vas a poder comprar. Exacto. Y si no tienes el valor, nunca vas a poder meter una orden de venta porque no lo tienes. Por lo tanto, la tercera fase, que es clave hoy en día en los mercados, que es la de compensación, en inglés clearing, es decir, ver en todo momento que tu mercado, que tus miembros no están tomando demasiados riesgos, estaba embedida en la blockchain desde el primer momento. Por lo tanto, esto lo entendisteis muy bien, separasteis muy bien la parte de formación de órdenes y el libro de órdenes y la entrada de órdenes en los tres tipos de mercados, órdenes de mercado, limitadas, stop orders, que eso fue complicado y tuvimos que explicarlo. Y la otra parte de liquidación y compensación embedida en la blockchain, que eso fue el otro reto maravilloso que tuvimos. Decimos, oye, ¿ahora qué blockchain utilizamos, ¿no? Y entonces ya ahí la parte del que tiene la responsabilidad de los dineros, dijimos, oye, pero ¿dónde está esto y a quién se lo damos? Porque las que me ofrecéis por ahí, Polygon, Ethereum, el gas y todos estos conceptos nuevos para el mundo TradFi, digo, ostras, pero tenemos que utilizar la de otros. Entonces ahí yo creo que de Decalabs llegasteis a otro nivel. Claro, no. Aquí yo creo que fue muy interesante. De hecho, te iba a preguntar justo por eso, de cómo es esa definición, ¿no? de qué necesidades tenemos a nivel de tecnología de esta aplicación que está construida sobre una blockchain, pero sobre qué blockchain, ¿no? Y en ese caso, desde la parte de Decalabs y todas las sinergias que tenemos dentro del grupo Bit2Me, yo creo que llegamos a la conclusión de que la decisión era un poco no-brainer, en el sentido de que teníamos que ir por una solución, evidentemente, EVM, que compartida con los estándares actuales de desarrollo de smart contracts y en el ecosistema de blockchain, que es ahora mismo de manera indudable el más abierto, el que tiene más tooling y adopción por parte tanto de usuarios finales como de plataformas, y sobre todo que se ajustase muy bien a la tecnología que STX necesitaba, ¿no? Entonces, de esa parte, lo que hicimos fue desplegar esta blockchain ad hoc, teniendo como cliente principal STX, hacerla también pública para el resto de participantes que quisieran usarla, y de hecho ya lo estamos haciendo con otros proyectos tanto que llegan a Bit2Me por parte de Bit2Me como que llegan a Decalabs y se dan cuenta de que para sus casos de uso puede tener mucho más sentido también utilizar esta red. ¿Y cómo casa esto con el desarrollo de una plataforma emergente, una startup, y que necesita además la rigurosidad de una blockchain y sobre todo que también, no solo de tu parte, ¿no? Porque tú eres parte del grupo y te fías de que esta tecnología funciona como tiene que funcionar, pero tú también se lo tienes que vender al resto al regulador, al primero. De este producto. Es que el proyecto ya era complicado de por sí, crear una bolsa de valores, y de repente el proyecto se desdobló. Tuvimos que crear la plataforma, la blockchain en base a cual toda esa nueva bolsa iba a correr encima de una nueva blockchain, ¿no? El two-chain. Y eso de repente se convirtió en un proyecto en sí mismo. Tuvimos que hablar con el regulador, decir, oye, no vamos a utilizar los Polygons o Ethereum de turnos, vamos a crear una nueva blockchain, two-chain, la va a hacer Decalabs, que tiene un protocolo Proof of Authority, que claro, todo el mundo, oye, conocemos el de Bitcoin, Proof of Work, conocemos el de Ethereum, Proof of Stake, Proof of Authority, pues a explicar lo que era el Proof of Authority, una red descentralizada, pero que hay un gestor que valida los nodos. Entonces se convirtió en un proyecto en sí mismo que tuvimos que explicar al regulador, porque el regulador entiende que no todo tiene que ir no hay un monopolio de redes de blockchain.
y hay libertad de crear redes de blockchain, y aquí en España se han creado otras redes de blockchain. Por lo tanto, ¿por qué no el grupo Bit2Me crear su propia red de blockchain? Y se convirtió en un proyecto en el que todos aprendimos, y que ahí Decalabs nosotros tuvimos que vendérselo al regulador, pero tuvisteis que venir con nosotros al regulador a explicárselo. Al principio fue escéptico, pero luego vio que todo tenía sentido y que estaba muy bien organizado. Hicimos unas políticas de gobernanza de la blockchain. Tuvimos que explicar cómo funciona, decirles, por supuesto, que era EVM y compatible con Ethereum porque les da seguridad, pero también el método de validación de los nodos, el round robin, los MEF y todas estas historias, que esta es lo más gracioso de todo este proyecto. Habéis conseguido que un tipo como yo de 52 años hable con unos vocablos impronunciables y que hasta ahora... Y que además estás orgulloso cuando Estoy lo dices, orgulloso porque cuando suelto que nuestra red es Quora, Byzantine Tolerant, o que utilizamos Hyperledger Besu, o el EVM mismo, o todas las pruebas, que, en fin, me parece maravilloso y lo compro y lo hago mío y lo vendo así, pero que, ojo, se tiene que explicar al mundo TradFi tradicional del que yo vengo, y que normalmente la gente está más cerca de mí que no de ti. Esa es la realidad. También por suerte para mí. Por suerte para ti, por suerte para ti y mala suerte para mí. Pero la verdad es que el grupo Bit2Me y Decalabs liderando todo el desarrollo de STX y de la propia blockchain, porque efectivamente el primer caso de uso de esta nueva red to-chain somos STX. Pero el proveedor, que hemos tenido muchas discusiones, es el grupo Bit2Me. Somos clientes. Y eso es un proyecto que nosotros, como conejillos de indias, si ya no teníamos suficiente crear un mercado en blockchain, resulta que crea la blockchain. Entonces, pues es algo que esperemos que el grupo nos agradezca, porque os hemos apretado a todos también con nuestras necesidades a crear una blockchain que tiene su propio navegador, que ha funcionado, que hemos hecho unas pruebas reales. El primer bono tokenizado del 19 de noviembre de 2024, que venció el 19 de febrero de 2025, el primer bono tokenizado de España, emitido en una de las primeras bolsas de valores de Europa, STX, en blockchain, y que nace y muere, se emite y se quema en la blockchain, puramente en la blockchain. No existen anotaciones en cuenta, que es la otra alternativa, ni en papel, que es la otra alternativa, y todo regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y no ha habido ni incidencias. Ha habido temas a mejorar, pero no ha habido incidencia alguna. O sea, que tenemos que sacar pecho de Decalabs, el grupo Bit2Me y STX, por supuesto. O sea, y que la tecnología blockchain... A mí lo que me gustaría saber de vosotros es si en algún momento os hemos vuelto tan locos que nos queríais mandar a paseo, seguro que sí, o decir, este proyecto no va a salir nunca. Habéis llegado a este límite de decir, hostia, esto no va a poder pasar en la blockchain. Claro, yo hasta en el mundo de TradFi, latencias, ¿no? Hablamos de latencias de microsegundos, ¿no? O sea, vosotros, ¿cómo os habéis visto con este proyecto? O sea, porque había que conectarse a un banco, había que conectarse al regulador, tenía que todo funcionar inmediatamente. O sea, sí. ¿Vosotros cómo lo habéis visto? ¿Habéis que decir, venga, vamos a echar a correr o no? Desde luego es un reto, y cuando tienes clientes exigentes como el que tengo ahora mismo delante, pues acrecenta, ¿no? La tarea, ¿no? En este caso, bueno, el caso que comentas es muy importante, porque al final hay ciertos procesos que en finanzas tradicionales, en mercados tradicionales, tienen latencias de microsegundos, ¿no? Muy pequeñas, y no casan tanto con lo que estamos viviendo ahora mismo, con el estado del arte de la tecnología blockchain, con los tiempos de validación de bloques, que al final es donde nos podemos asegurar que algo es atómico, que no va a cambiar más, y que a partir de ahí ya sí que podemos tener esa conciliación, esa finalidad, esa ejecución de todo lo que ocurre en la plataforma. Claro, cuando me vienes tú preguntándome, oye, pues esto tiene que ejecutar en microsegundos y tenemos que tener todas las garantías, más además las ventajas que nos da en la blockchain, es cuando hay que poner el cerebro a pensar y decir, vale, ¿cómo hacemos este sistema para que funcione de ambas partes, ¿no? Viene con lo que hemos comentado antes, ¿no? De poder tener una parte del sistema que es permisionada, que no tiene todos
los valores de las finanzas descentralizadas, pero es que tampoco es un producto que vaya por ese lado, pero que sí que tiene gran parte de las ventajas de estar embebido dentro de un sistema distribuido, descentralizado, con cierta parte de observación y de monitoring. Y claro, pues ahí tenemos esos dos puntos, ¿no? Que nos entre una orden y la podamos procesar en microsegundos, como hacemos, pero que tengamos los mecanismos que tenemos para ejecutar de manera optimista todo lo que va a ocurrir al tener la custodia también de los usuarios. La realidad es que esta bolsa STX de valores se va a centrar más en originación de financiación alternativa para scale-ups, pues imaginaros un Wallapop, un Cabify o una scale-up, y por lo tanto no es tanto el intentar competir con productos commodity como las acciones de Telefónica o de Repsol que cotizan en el mercado continuo a corto plazo, y que por tanto ahí sí que hay muchos temas de trading algorítmico y por lo tanto los microsegundos es una diferencia, porque hay gente que efectivamente quiere hacer front running de las operaciones. No me digas ahora, Javier, que después de haberte hecho el sistema que opera en microsegundos no te hacía falta. Me hacía falta, pero porque como siempre estamos pensando en el 2.0, 3.0, 4.0. Pero a corto plazo la realidad es que es una bolsa retail donde la mayoría, el 95% de los participantes van a ser personas y por lo tanto las personas no van a utilizar trading algorítmico ni van a utilizar software de terceros o sistemas de terceros de OMS o Order Management Systems. Por lo tanto, nosotros sí que va a haber intermediarios que sí necesitarán conectar nuestra plataforma a la suya para poder meter órdenes. Por lo tanto, es bueno estar preparado para el futuro. Pero a corto plazo, las malas noticias es que todo este viaje tecnológico maravilloso de más de año y medio solo va a tener éxito si este mercado es líquido, ¿no? Y la liquidez se genera pues, porque conectas a emisores con inversores. Y en nuestra especialización de corto plazo de ser la bolsa de las empresas tech, de las empresas growth, de las empresas de renovables o de biofarma, es decir, el Nasdaq de Europa, entre comillas, a corto plazo el latency es relevante, pero no gira la baraja a corto plazo, pero lo hará en su día cuando seamos líquidos y por lo tanto hay que estar preparados. Y como bien sabéis los desarrolladores, si la arquitectura desde el principio no lo incluye, no lo piensa, luego cuando quieres incluirlo hay que empezar de cero, ¿no? Y prefiero incrementos pequeñitos que no exponenciales, ¿no? Sobre todo por los presupuestos, ¿no? Pero la verdad es que el resultado, que hacemos también este encuentro un poco para celebrar que hemos acabado con la primera versión y que está en marcha, que se ha aprobado en un entorno real con la Comisión Nacional de Mercados Valores supervisándolo, ha sido un éxito. O sea, tenemos una plataforma que cada vez que la enseñamos la gente arquea la ceja. Y no solo eso, da soporte a un reglamento de mercado. O sea, nosotros como mercado regulado tenemos un reglamento de mercado de páginas y páginas que describe el tipo de órdenes, tipo de miembros, tipo de reglas de casación de órdenes, y todo coincide con lo que habéis hecho, porque si no tendríamos un problema. Y por lo tanto tenéis que sentiros orgullosos porque creo que no teníais experiencia de mercados financieros mucho a nivel como empresa, pero sí particular algunos, ¿no? Pues que os caiga un proyecto de esta envergadura y que habéis creado la plataforma y la red de blockchain que va a dar servicio a una infraestructura de mercado financiero que se asemeja a un aeropuerto o a un puerto de barcos. Eso es lo que habéis construido. Ahora nosotros tenemos el reto de que en ese puerto vengan aviones y pasajeros, pero habéis construido de cero una infraestructura de mercado regulada por Europa. La licencia que nos van a dar ni siquiera es española, es europea, para acciones y bonos, que son los productos más regulados que existen. Por lo tanto, sin que os vengáis mucho arriba, os dejo aquí ya de alabaros. Habéis hecho un trabajo excelente y que cuando lo hemos probado, que tuvimos que probarlo el 19 de noviembre, mercado primario, tuvimos que hacer mercado primario de emisión y luego creo que fue 7 días más tarde empezó el secundario durante 3 meses y luego llegó la liquidación, devolver el dinero, tokenizar el dinero, devolver el dinero que volviese a sus cuentas bancarias, pues en una nueva blockchain que habéis creado vosotros, TwoChain, para el grupo Bit2Me,
Pues oye, yo es que me vengo muy arriba, pero no me imagino proyectos más emocionantes e impactantes que ese. Que está muy bien hacer páginas web y hacer aplicaciones, está muy bien. pero utilizar con la tecnología más puntera un caso de uso de alguien que es de un proyecto que quiere cambiar los mercados financieros mundiales, pues... Es un listón bastante alto para el resto de proyectos de desarrollo de Deka Labs. Y justo te quería preguntar también claro, ¿tú esto cómo lo cuentas? Cuando vuelves a casa, porque ir a contarlo a los mercados, al final sí que tienes una nomenclatura, tienes al final toda la gente de finanzas tradicionales está acostumbrada a este tipo de mercados, a este tipo de operaciones. Pero hay que ir a contarlo a casa porque el cliente final también es cliente minorista, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo ves tú está ilusionado el usuario final porque esté el bono tokenizado, por poder tenerlo en la blockchain? ¿Cuáles son las sensaciones que ves tú alrededor de esto? Como tú dices, hay dos tipos de audiencia. La retail, las personas, y luego la institucional. La retail, curiosamente, les gusta mucho que esté en la mejor tecnología. Algunos se confunden de que el activo es Bitcoin y Cardano y cosas estas, y nosotros tenemos que decirles que no. Estamos utilizando la misma tecnología, que es la blockchain, pero para otros productos. Son productos que ellos entienden. Pero básicamente, tanto al mundo institucional como el retail, cuando tenemos que ir a venderlo afuera, decimos, somos una bolsa de valores, como la bolsa española o la bolsa alemana o la bolsa francesa. Pero somos una bolsa infinitamente más innovadora porque utilizamos una tecnología disruptiva e innovadora que es open source, que es gratuita, no, operarla no, pero sí que es gratuita y que por lo tanto redunda en unos costes infinitamente más bajos. Hablamos del 90-95% más barato que la bolsa tradicional desde el punto de vista del emisor, del que va a buscar financiación con una emisión a bolsa, y del 70% de menos comisiones para el inversor que va a comprar una acción o un bono. Por lo tanto, en la vida es bueno empezar así. Oye, te va a costar el 90% más barato o el 70% más barato. Entonces, las cosas buenas que tiene... a ver, la vida... las cosas con la tecnología correcto. que toca. La disrupción, ¿verdad? Si viene con una reducción de costes de esta magnitud, la gente te escucha. Si es solo para el 20% y está muy bien, pero... Oye, el 90% más barato de lo que te podría costar. Es más, gracias a esa reducción de costes me planteo salir a bolsa. Es que si no, no saldría. Es uno de los dramas de por qué hay tantas pocas salidas a bolsa hoy en día. Pues que, entre otras cosas, es carísimo y encima es muy oneroso y muy difícil. Esta tecnología blockchain habilita que todo sea más fácil, pero sobre todo sea mucho más barato. Ese es el mensaje principal a los players tradicionales. Pero a los retails, a las personas, además, y tendrás acceso a productos que te hubiesen gustado tener acceso, porque nos vamos a centrar nosotros comercialmente a eso, pues yo que sé, a scale-ups potentes, como el propio Bit2Me, que algún día saldrá a bolsa y cuando salga a bolsa, supongo, saldrá en nuestra bolsa. O imagínate, pues cuando un día alguna gran scale-up española que todos conocemos, pues se plantee salir a bolsa, gracias a nosotros podrá hacerlo mucho más barata. Entonces, muchas personas quieren tener acceso a eso. Oye, yo pude, si saliesen a bolsa algún día una de Cabify, Globos, por decir alguna, no significa que tengan que ser estas, pues, o fondos de inversión. Es decir, oye, yo podría invertir en comprar acciones de un fondo de capital riesgo, que tengo mucha confianza, que son los que normalmente tienen éxito, pues eso les llama mucho la atención. Es decir, les llama la atención la tecnología, pero también qué tipo de acciones y bonos, de qué empresas, ¿verdad? La accesibilidad a unos productos que antes no tenían acceso y encima de forma tan barata, sin intermediarios. O sea, que ya sé lo que me van a cobrar porque yo soy el miembro directo de la bolsa y encima es inmutable porque está en una Smart Contract Account que estos señores no la pierden. Porque está todo, y eso es lo bonito de la blockchain, que incluso si el operador nos hundiésemos, está todo en una blockchain inmutable, inhackeable. Entonces, eso gusta mucho, pero es verdad que para el mundo retail lo que más le gusta, oye, esto está muy bien, pero ¿qué productos va a haber ahí? O sea, yo voy a un supermercado,
que puede ser muy fashion y muy sofisticado, pero si al final qué producto hay ahí, ¿no? Entonces, gusta mucho el hecho de que nosotros nos queremos especializar como una bolsa especializada en scale-ups de tecnología, de crecimiento, de innovadora. No significa que no vayamos a sacar algo de inmobiliario, pero no es nuestra prioridad número uno. Sí. Y hablando de futuro, porque una de las cosas que yo me planteaba ya en estas etapas finales del proyecto, de hecho me lo planteaba al principio, cuando tienes el lienzo en blanco y no sabes, y tienes todas las opciones abiertas, ¿no? Y ahora al final que ya ha cogido una forma específica y a partir de ahí ya es como cuando uno ve la ecografía del niño cuando va a salir y luego lo ve caminando y ve cuántas cosas podrá hacer de mayor, ¿no? Y en este caso, pues ahí es cuando vuelvo a pensar en qué cosas de las finanzas descentralizadas nos podemos traer también al desarrollo de STX y a la oferta de producto para los clientes finales. Y ahí pues yo lo que se me viene a la cabeza, ¿no? Son ya los préstamos colateralizados que estamos viendo en DeFi, que además ya están empezando a ocurrir con los llamados Real World Assets, ¿no? Que al final es lo que hacemos en STX, ¿no? Exactamente. Real World Assets. Poder apalancar posiciones también, ¿no? Evidentemente, para otro perfil de inversores con un riesgo mucho más alto, ¿no? Pero que la tecnología ya de por sí solo nos permitiría hacerlo y tendríamos en nuestra mano el poder construir este tipo de productos sobre lo que ya existe, o incluso otro tipo de inversiones todavía más minoristas, que ahora están muy de moda en la banca retail, ¿no? Que es titularidades fraccionarias, ¿no? Que también nos permitiría. ¿Cómo ves tú esto y qué parte tiene en STX? Pues mira, yo veo que todo eso poco a poco va a llegar. Es más, pero habrá alguna de cosas que el mercado y el regulador, acordaros, si son valores, una cosa es todo lo que está en tokens no son valores, ¿no? O sea, los NFTs, el Bitcoin, eso no son valores. Utility tokens, pero todo lo que es token está en la blockchain, ¿verdad? En cambio, securities, las acciones, bonos, derivados, incluso hay algunas cosas que pueden ser instrumentos financieros, pero no valores negociables. Pero bueno, lo que quiero decir es que poco a poco el regulador, no solo el mercado, el regulador tiene que ir educándose y entendiendo qué cosas de ese mundo podemos traer. Ha entendido mucho, porque ha creado un sandbox en España para eso y en Europa. El Pilot Regime DLT de ESMA, es más el regulador europeo, no deja de ser un sandbox y nos ha dejado probar con acciones y bonos. Y justamente les estamos intentando convencer que abran a fondos de private equity y de venture capital. Pero bueno, justamente han hecho este entorno seguro de pruebas porque les encantan, ven que es disruptivo. Y lo primero ha sido el 24/7. El 24/7 es algo que ya pasa en el mundo descentralizado y tenía todo el sentido del mundo porque no sé vosotros, yo solo tengo tiempo de cuando llego por casa a mirar o el fin de semana de mirar mis inversiones, ¿no? Eso por un lado. Luego, todo lo que tú has mencionado, préstamos colateralizados, ya pasa en el mundo TradFi, en el ecosistema cerrado TradFi. Es que se llama securities lending o se llama cash lending, si es lo que estás prestando es dinero. Y ignorar una acción, pedir un préstamo ignorando acciones. El problema es que son ecosistemas cerrados de acciones en el mundo de anotaciones en cuenta y que han tardado 50 años en crearse. Y en anotaciones en cuenta hace 20 años. Para que esos dos mundos se hablen, el regulador va a tener su tiempo, pero tiene todo el sentido del mundo. O sea, de que una vez tengamos acciones nativas tokenizadas en la blockchain, se tenga que conectar para poder que ese mismo usuario poder pedir prestado o utilizarlas para algo. Y luego está el otro tema último que se ha hablado, desde la 24/7 es lo primero que ya están aceptando y se va a implementar. La otra cosa que rápidamente ya les gusta y les encanta es, no hemos hablado del compliance automatizado, que es fundamental. O sea, que con todo esto se puede hacer el compliance y la regulación y la supervisión mucho más fácil que antes. Eso lo abrazan y lo quieren y es la razón por la que lo han aceptado. Pero luego has hablado de la fraccionalidad de la propiedad. Pues esto tiene mucho sentido porque hay muchos productos de mercados privados, private markets, que es lo que más crece. ¿Qué es private markets? Venture capital, private equity, private credit, direct lending,
fondos de infraestructura, esto es lo que más crece ahora mismo en el mundo, que eso tiene unas barreras de entrada y fricciones brutales, empezando por que tu ticket mínimo normalmente no baja de 200.000 euros. Pues imagínate que ese producto tokenizado en STX, aunque sea un bono, ese bono se puede fraccionar en 1.000 tokens y entonces ya puedes entrar con un mínimo de 1.000 euros. Entonces, eso es la otra cosa que yo veo que el regulador le va a gustar poco a poco. Como ya le ha gustado mucho el 24/7 y sobre todo el compliance automatizado, la liquidación atómica es lo que más le ha gustado y la posibilidad de que la compensación y liquidación vayan en una misma fase en la blockchain. Ahora, dicho ahí, el otro reto que va a costar más, y no me lo has preguntado, pero ya lo suelto, es la interoperabilidad del mundo tokenizado y el mundo de anotaciones en cuenta. Porque ¿dónde van las acciones hoy en día? Hoy van en registros centralizados, en anotaciones en cuenta, que no deja de ser un ordenador que en España sería Iberclear, en Europa sería Euroclear y en Alemania sería Clearstream. Pues cómo se comunican eso va a ser más complicado, porque son tecnologías completamente diferentes. Pero es importante que en el futuro pase, y eso al regulador le interesa y lo ve como un reto, y eso lo tendremos que trabajar todos. Por lo tanto, hay cosas que sí van a funcionar y otras que va a tardar tiempo. Pero bueno, ya estoy hablando demasiado, ¿verdad? Probablemente. No, pero está muy bien porque creo que queda claro para nosotros que estamos aquí y para la audiencia que nos esté viendo en casa que el futuro que tenemos por delante está lleno de oportunidades, puede ser y está siendo ya apasionante, y nos queda pendiente hacer una segunda versión de este capítulo dentro de un par de años para que nos cuentes qué tal ha ido y cuántos de estos ítems del bucket list, ¿no? De la lista de los Reyes Magos, al final hemos podido asentar en el mercado. Pues era un lujo, ha sido un placer trabajar con vosotros, habéis hecho un trabajo excelente y sobre todo vuestro rigor y ética de trabajo ha sido muy buena. Y efectivamente nosotros hemos creado una bolsa y ahora una infraestructura de mercado, un aeropuerto, y ahora necesitamos aviones y pasajeros. Y en base a ese éxito vendrán las siguientes innovaciones, porque lo que primero necesitamos es la razón de la creación de esta infraestructura, conectar emisores con inversores y ahorradores. Pero muchas gracias por haberme invitado y dejarnos explicar nuestra experiencia. Muchas gracias a ti, Javier. Ha sido un placer, como siempre. Y a los que nos estáis viendo en casa, si os ha gustado este contenido, suscribiros y dejadnos un comentario aquí debajo del vídeo. Muchas gracias.